Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, ya acostumbrado webinar de los miércoles. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a la doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza, quien trabaja en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella fue la galardonada en este año por la Sociedad Química de México con el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en la área de tecnología. La conferencia o el que nos impartirá la doctora el día de hoy se titula Nanotecnología en la Industria Alimentaria. Voy a permitirme leer su currículum de la doctora. La doctora Zambrano nació en la ciudad de Tepic, Nayarit. Realizó los estudios de ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico, precisamente de Nayarit, del 89 al 92. Se desarrolló en control de calidad de Liconza SADCB. En el 96 concluyó sus estudios de maestría en ciencias en especialidad en alimentos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su carrera docente la inició en el 93 en la FES Cuautitlán, impartiendo diferentes asignaturas del área de tecnología e ingeniería de alimentos. Del 2003 al 2006 fue la jefa de la sección de ingeniería en alimentos. En el 2004 obtuvo su plaza de carrera en el área de vida útil y comportamiento termodinámico y mecánico en los alimentos. Obtuvo el doctorado en Ciencias de los Alimentos por la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, en el 2013, y a partir del 2011 es responsable del Laboratorio de Transformación y Tecnologías Emergentes de Alimentos en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, con la línea de investigación, aplicaciones de la nanotecnología y otras tecnologías emergentes para el incremento de la vida útil del alimentos. Ha sido también responsable de 5 proyectos PAPIT, 7 PIAPI, ha participado en 1 de ciencia básica y 3 de infraestructura del CONACYT y de COMECYT para mujeres investigadoras. Cuenta con una amplia gama de publicaciones, entre las que tenemos 51 artículos en revistas indexadas JCR, 7 capítulos de libros, 77 tesis dirigidas de licenciatura, 7 de maestría y 3 de doctorado, así como 3 postdoctorados, 3 postdoctorantes. Tiene 7 capítulos de libro internacionales, 3 patentes otorgadas, 5 solicitudes ante el INPI, ganadora en 3 ocasiones del premio Profopi de la UNAM, premio Come Carne en el 2019 a la innovación otorgado por el Consejo Mexicano de la Carne. Fue miembro del Comité Académico de Posgrado en Ciencias Químicas, miembro del Comité Nacional y Científico de SOBEICA AC, y actualmente es miembro de la Comisión Entrevistadora de Doctorado de Ciencias Químicas de la UNAM. Ha participado también con más de 150 trabajos en congresos internacionales y 70 nacionales. Realiza colaboración científica con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, dirigiendo activamente a alumnos de maestría y de doctorado. También trabaja o colabora en el doctorado de alimentos del Tecnológico Nacional de México, Campus Tepic, que obviamente es su aula mater. Nunca uno olvida su aula mater, ¿no? En el posgrado de Ciencias Químicas de la UNAM y en el posgrado en Salud y Producción Animal. Este es un resumen de su currículum de la doctora. Entonces, sin más, le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por compartir con esta audiencia de químicos jóvenes en la gran mayoría. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco a la doctora Delia Quintana su presentación para este webinar y sobre todo a la Sociedad Química de México por darme la oportunidad
de presentar un poquito de lo que hacemos en el área de nanotecnología aplicada a la conservación de alimentos. Muchas gracias. Entonces, iniciamos la presentación en relación a la aplicación de la nanotecnología en la industria de los alimentos. Nuestro laboratorio es el Laboratorio de Procesos de Transformación y Tecnologías Emergentes. Principalmente nos dedicamos a aplicar diferentes tipos de nanoestructuras en la conservación de alimentos y vamos a ver un poquito, no tan a detalle, porque el tiempo que requeriríamos para hacer esto, pues sería más que un webinar. Únicamente vamos a dar una vista de lo que son las definiciones, hacer una breve historia de la nanotecnología, sus características principales, cómo es que yo preparo las nanopartículas y cómo se lleva a cabo la caracterización de esas nanopartículas, así como algunas de sus aplicaciones, tanto lo que existe un poquito en el mercado como lo que aplicamos nosotros en la conservación de alimentos. Con respecto a la nanotecnología, quizás todos nosotros hemos escuchado un poquito sobre quién es el considerado el padre de la nanotecnología, y es Richard Feynman, quien en 1959 dijo por primera vez en una de sus conferencias que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir más hacia el fondo, casi a escala atómica, podíamos ver que existían muchas posibilidades con respecto al espacio que existe ahí abajo. Okay. Bueno, entonces Richard Feynman fue considerado el padre de la nanotecnología. Si nos damos cuenta, él ganó el Premio Nobel de Física en 1965 y no fue sino hasta 1974 que, transcurridos algunos años, se acuñó realmente la palabra nanotecnología por Norio Taniguchi. De ahí en adelante, todo lo que definimos a escala submicrónica es lo que consideramos como nanotecnología. Al momento de utilizar esta palabra, en 1965 había ya surgido una película que se llamaba Un viaje fantástico. En este viaje fantástico lo que veían era que había seres diminutos que podían introducirse a nuestro organismo y poder hacer una exploración, y se soñaba que con eso pudiese haber algo que nos fuera arreglando por dentro. Entonces fueron las primeras etapas en donde se empezó a hablar de la nanotecnología como una herramienta que pudiese ser útil en diferentes áreas. Para 1985 se descubren los fullerenos, y hasta 1996 Harold Perotto y su grupo de trabajo ganaron el Premio Nobel por el descubrimiento de los fullerenos, que es una estructura de carbonos que nos permite hacer diferentes modificaciones a los materiales, que tiene diferentes capacidades o se potencializa como una forma de llevar o administrar fármacos, que es en nuestra área biológica. Y de ahí en adelante se empezó a tomar como algo muy importante el generar conocimiento con respecto a las aplicaciones de la nanotecnología. En el área biológica, como es de mayor interés, fue en el área de la nanomedicina donde se empezaron a encontrar los primeros hallazgos, y en el 2000 ya se tenían los primeros productos de la nanotecnología en el mercado. Todos nos dimos cuenta en esta última pandemia que, bueno, la nanotecnología ha tomado gran relevancia porque gran parte de las vacunas que se desarrollaron para que pudiésemos salir de esta pandemia fueron precisamente utilizando en gran medida aspectos de la nanotecnología. En el 96 no quiere decir que no empezaran a hacerse estudios sobre emulsiones, sobre algunas aplicaciones de la nanotecnología con algún enfoque en la inestabilidad de los alimentos. Sin embargo, no es hasta 2003 más o menos que inicia el desarrollo de la nanotecnología como tal, que tomó importancia y que empezaron a salir los primeros reviews y las primeras palabras, conferencias donde se mencionaba que la nanotecnología iba a poder ser aplicada a nivel del procesamiento de alimentos, en la conservación de alimentos y en todo lo que tiene que ver con los aspectos nutrimentales, que es donde primero tuvo su gran explosión, ya que realmente proviene de las aplicaciones en el área farmacéutica. Entonces aquí es donde empieza realmente nuestra historia de aplicación en la conservación de alimentos. Quizás ya todos a estas alturas del siglo sabemos que, bueno, existen diferentes productos
de la nanotecnología y nos ubicamos perfectamente cuáles son los que podemos ver con el ojo humano. Y aquí, por ejemplo, les pongo que pues el maíz lo podemos ver claramente. Podemos ver también un grano de maíz y algunas partes de sus estructuras. Podemos ver cuando lo convertimos o extraemos el aceite, podemos ver claramente todo esto desde el punto de vista físico. Sin embargo, cuando ya queremos ver algún aspecto un poquito más característico de algún producto, necesitamos muchas veces auxiliarnos de una lupa para lograr ver por abajo, ya a nivel de milímetros y micrómetros, necesitamos muchas veces auxiliarnos de una lupa para lograr ver cuáles son las características de esos componentes. Después vienen algunos cristales, como pueden ser los cristales de calcio, pueden ser los gránulos de almidón, pueden ser las micelas, en donde ya nosotros necesitamos un microscopio óptico para poder visualizar las características que presentan y que hacen la diferencia, por ejemplo, entre diferentes tipos de almidones que se encuentran no tan solo en el grano de maíz, en el grano de arroz, en la fruta de plátano, que podemos nosotros caracterizar y ver que todo eso hace una gama de diferencias cuando ya lo vemos a escala microscópica. Pero aún más cuando nosotros nos adentramos en la talla un poquito más pequeña, porque realmente hablar de nanotecnología es hablar de algo que nosotros no vamos a poder ver. Eso que no vamos a poder ver y en lo que tenemos fe que se formó por alguno de los métodos que más adelante vamos a describir, los podemos observar gracias a que hoy en día existen los microscopios de fuerza atómica, existen los microscopios de transmisión o los microscopios de alto vacío o microscopía electrónica. Ahí podemos ver entonces todo lo que viene de talla nanométrica y que para muchas definiciones que se encuentran en la literatura consideran entre los 10 y 100 nanómetros, aunque vamos a ver que para los alimentos y los sistemas coloidales que podemos utilizar pueden ir un poquito más allá. Si nos damos cuenta, esto que nosotros trabajamos o manipulamos a nivel molecular, nosotros tenemos todavía tallas un poquito más pequeñas como es el DNA o como es la escala atómica o la escala subatómica que considera tamaños muchísimo más pequeños. Entonces, allí es donde está ubicada la nanotecnología hoy en día, en este punto y las propiedades que nosotros podemos modificar. En cuanto a eso, entonces nosotros vamos a definir los sistemas de talla submicrónica como aquellos que se encuentran en un tamaño intermedio entre 1 y 100 nanómetros. Por lo general, en el área de alimentos vamos a aplicar lo que son nanofibras, nanopartículas lipídicas, nanocápsulas, micelas. Vamos a aplicar también diferentes liposomas que van a tener características que van a contribuir a que se modifiquen las propiedades de los alimentos. Entonces, muchos de los componentes que nosotros adicionamos a los alimentos se van a encontrar entre los 100 y los 500 nanómetros, que es donde se ha encontrado que se mejoran las propiedades o se estabilizan emulsiones o se logran sistemas de liberación controlada para que nosotros podamos conservar por más tiempo nuestros alimentos. Y bueno, nos hemos preguntado muchas veces por qué la talla submicrónica funciona mejor que la talla micrométrica. Porque si una cosa es cierto, es que las sustancias de talla nanométrica van a estar compuestas de lo mismo que cualquier partícula de mayor tamaño o una emulsión de mayor tamaño y van a tener propiedades distintas. Si nosotros tratamos de acomodar en un cubo partículas de 10 micrómetros de diámetro en esta área que nosotros estamos considerando, vamos a ver que van a ser pocas las partículas que podemos utilizar o que pueden estar en contacto con la superficie, como lo muestra el cubo que tiene las esferas azules de mayor tamaño. En el cubo central vemos que existen partículas de aproximadamente 1 micrómetro y en el mismo espacio. Y observamos cómo esas partículas pueden tener mayor contacto con las paredes y mayor interacción. Y esto se incrementa aún más cuando nosotros disminuimos el diámetro aproximadamente 10 nanómetros. Esa relación superficie-volumen que tienen las nanopartículas es la que permite que aprovechemos mejor las propiedades
que éstas tienen al momento de aplicarlas en alimentos. Quizás muchos de nosotros hemos consumido un puré de manzana, hemos consumido la manzana en cubos y hemos consumido la manzana completa. Si nos damos cuenta, al ir reduciendo su tamaño de la partícula, en el caso de la manzana entera, el cubo y el puré, vamos a darnos cuenta que en nuestras papilas gustativas va a existir una mejor distribución y una sensación diferente a los sabores. Entonces, por eso es que las nanopartículas pueden ser utilizadas también para potencializar y mantener un sabor, ya que nuestras papilas gustativas, dependiendo del área donde las tengamos, van a tener diferentes sensaciones. Entonces, contribuye a que disminuyamos la concentración de los ingredientes que podemos adicionar a un alimento. Otra cosa muy importante es que, si bien la nanotecnología ahora la manipulamos nosotros, no quiere decir que no existiera, ha existido toda la vida y por eso se llama que es una tecnología emergente. Por ejemplo, tenemos a la leche, donde encontramos micelas de caseína, encontramos grasa, encontramos lactosa, y nos podemos dar cuenta que la lactosa tiene un tamaño de 0.5 nanómetros, que una proteína de suero de leche tiene entre 4 o 6 nanómetros, y que las micelas de caseína, que son un poco más grandes, van a tener tamaños de 50 a 300 nanómetros. Es decir, estamos trabajando con algo que ya existía, pero gracias a las herramientas que hoy tenemos, es posible manipularlas para hacerlas trabajar a nuestro favor. Así, si nosotros queremos utilizar nanosistemas de diferentes tipos, vamos a lograr incrementar la estabilidad de los compuestos. Es decir, muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, en la naturaleza nos dicen que la cúrcuma y sus componentes tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, que son benéficas para el corazón. Pero si nosotros tenemos por ahí la cúrcuma en polvo o un extracto de cúrcuma, nos vamos a encontrar que estas sustancias que contiene la cúrcuma, a su vez, van a ser muy susceptibles a las condiciones ambientales, van a tener tendencia a oxidarse con facilidad y a perder sus funciones por las que nosotros la queremos consumir. Entonces, la utilización de nanosistemas o sistemas protectores, como puede ser una cápsula, van a actuar protegiéndola del medio ambiente. Eso es lo que nosotros queremos lograr cuando hacemos nanosistemas. Las protegemos. Siempre les digo que un nanosistema visto de talla nanométrica, cuando hablamos de una nanocápsula, es como que si tuviésemos un chicle con centro líquido, donde el centro líquido va a estar conformado por la sustancia que nosotros queremos proteger y la pared va a ser ese chicle que nosotros podemos masticar y que, si nos damos cuenta, tiene diferente porosidad para permitir que estén saliendo las sustancias activas y nosotros o nuestro organismo las puedan utilizar. Por eso pueden liberar altas concentraciones del activo encapsulado dependiendo de cómo se vaya a deshacer ese sistema. Pueden ser vectorizados, es decir, por ahí podemos llevarlos al lugar donde queremos que actúen. Por ejemplo, si queremos inhibir una reacción de oxidación lipídica, podemos hacerlos que vayan directamente a la membrana, que es donde vamos a encontrar esa capacidad para inactivar esas reacciones de oxidación. Se pueden modificar utilizando diferentes paredes. Podemos modificar la forma en que se van liberando esas sustancias activas. Todos nosotros hemos agarrado probablemente una bolsa y hay bolsas que son tan delgadas que dejan transpirar parte del líquido que contienen y hay otras que van a lograr mantenerlo o se comportan como un globo que podemos inflar o hacer más pequeño y en función a eso vamos a modificar la liberación del activo encapsulado. Las nanopartículas se pueden incorporar a los alimentos y esto de ponerle otra pared nos ayuda a que enmascaremos los sabores desagradables. Por ejemplo, todos sabemos que el aceite de romero funciona muy bien para disminuir el crecimiento de microorganismos en una carne, pero si lo adicionamos a las concentraciones que ese es efectivo, los componentes van a hacer que nuestra sensación sensorial sea muy elevada con respecto a estos. Entonces, la encapsulación nos ayuda a disminuir ese efecto.
Existen muchas formas, muchos métodos de preparación de nanopartículas. En general, nosotros vamos a encontrar dos que van a ser importantes. Los métodos que van hacia abajo, es decir, partimos de sustancias que se encuentran en tamaño macrométrico y aplicamos fuerzas para nosotros lograr disminuir ese tamaño de partículas hasta la talla nanómetro. De esos vamos a destacar 4 métodos, no quiere decir que sean los únicos métodos que existan para preparar nanopartículas. Esos métodos han ido evolucionando conforme pasa el tiempo y vamos a encontrar que existen nuevas metodologías que son menos agresivas, que pueden ser más amigables con el medio ambiente y que utilizan sustancias que no sean tóxicas para cuando son utilizadas para alimentos. Así tenemos que podemos utilizar molinos de bolas para obtener, en la fase sólida, obtener nanopartículas. Bien podemos utilizar también homogenización a alta presión, podemos utilizar la microfluidización y otro de los métodos que se puede emplear con rapidez y disminuir los tiempos para la formación de nanopartículas es la emulsificación auxiliada por ultrasonido, ya que las fuerzas de cavitación pueden hacer las implosiones y lograr así disminuir aún más el tamaño de partícula en el menor tiempo posible y con menor gasto energético. También van a existir métodos que van de hacia arriba, es decir, partimos de lo pequeño y vamos a hacer reacciones para unir diferentes partes y así lograr formar nanopartículas. Existen métodos como el Sol-Gel. El método Sol-Gel, por ejemplo, se emplea para la preparación de nanopartículas de plata. Todos nosotros hemos utilizado en algún momento envases que tienen nanopartículas de plata, esos que nos dicen que nos van a conservar por más tiempo frescos nuestros productos, que tienen un efecto antimicrobiano e incluso hemos visto ya algunos refrigeradores que anuncian que en sus paredes interiores tienen nanopartículas precisamente de plata o de cobre que van a ayudar a disminuir el crecimiento de los microorganismos al interior de nuestro refrigerador, por decir algo, al interior de nuestros envases. Entonces, ese es un método que incluye nanopartículas que van a ser orgánicas e inorgánicas. También otro método muy utilizado es la precipitación química, en donde nosotros nos valemos de diferentes sustancias para lograr que haya una polimerización y una precipitación que nos ayude a formar esas nanopartículas. También existen los métodos de polimerización y el método de autocombustión. En el método de autocombustión nosotros partimos de soluciones que van a tener reacciones autocatalíticas que nos van a dar lugar a las nanopartículas. Y estas nanopartículas van a poder ser utilizadas en diferentes ámbitos en el área de los alimentos. Bueno, esas nanopartículas que van de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también han dado lugar a otro concepto diferente que se ha ido desarrollando en los últimos años y que es la preparación de nanogeles. Nosotros hablamos de nanopartículas cuando estamos utilizando polímeros que son biodegradables como poliepsilon caprolactona, como etilcelulosa, como hidroxipropilmetilcelulosa, como algunas otras almidones modificados. Sin embargo, conforme han ido pasando los años y con las tendencias mundiales en beneficio de la salud, se ha ido hacia la utilización de los polímeros naturales. Los polímeros naturales que más se emplean son polisacáridos y proteínas para su aplicación en alimentos. Su comportamiento es que estos tienen alta capacidad de absorción y retención de agua. Dadas estas propiedades, es que ahora van a encontrar poco a poco una diferenciación entre lo que son las nanopartículas y lo que son los nanogeles. Los nanogeles van a estar conformadas por sustancias que tienen alta capacidad de absorción de agua y son en los que existe un mayor interés actual, ya que estos polímeros naturales van a tener mayor capacidad de unirse a las estructuras celulares de los alimentos, o bien si los utilizamos en nutracéuticos, van a tener una mejor capacidad para poder absorberse en nuestro organismo y ser
liberados a través de las enzimas que están presentes en nuestro tracto digestivo. Por eso existe tal interés. Son más afines a las frutas, son más afines a la carne, a la superficie que nosotros queramos proteger. Entonces existen en este sentido diferentes métodos que se han utilizado para preparar los nanogeles. Existen los métodos de tratamiento químico. Si nos hemos dado cuenta, las proteínas van a ser susceptibles o van a tener un punto en el cual van a tener una desnaturalización térmica, y esa desnaturalización térmica acompañada de otras técnicas de agitación o de ultrasonido van a dar lugar a que nosotros podamos atrapar sustancias activas en el interior de ese polímero que estamos modificando por el tratamiento térmico, y que sabemos que ese cambio térmico va a ser no reversible y por lo tanto estamos formando una pared capaz de liberar una sustancia. También podemos hacer modificaciones de las interacciones hidrofóbicas, haciendo modificaciones de pH, llevando a cabo la complejación de polímeros, es decir, trabajar polímeros polisacáridos y proteínas, y existen infinidad de posibilidades, ya que como sabemos en la naturaleza existen muchísimos polímeros, y si hablamos del mismo polímero, no va a ser igual el extraído de una hemicelulosa de una piña que la hemicelulosa extraída de un pericarpio de maíz. Cada uno de ellos va a tener diferentes propiedades y por lo tanto podemos desarrollar muchísimos sistemas de liberación a través de los nanogeles. Los nanogeles también pueden prepararse por métodos químicos. Los métodos químicos que se utilizan pueden ser de injerto, pueden ser por irradiación. Hoy en día la irradiación, todos sabemos que bien sea la irradiación UVA, UVB, van a provocar cambios en la estructura de las cadenas, y son métodos que nosotros podemos controlar para lograr injertar o posicionar ahí las sustancias activas que posteriormente se pueden liberar. También hay técnicas de entrecruzamiento químico que puede ser utilizando sustancias químicas como ácido bórico, tripolifosfatos y otras sustancias que se van añadiendo por goteo a una solución de polímero y que nos va a dar lugar a nanopartículas y que dependen de la concentración de esa sustancia entrecruzante que nosotros estemos utilizando, que puede ir alrededor de 0.1 a 1 o 2%. También se utiliza la radiación, y una técnica en la cual ha tenido mucho éxito en los últimos años es la utilización de radicales libres. Es decir, la formación de nanopartículas utilizando, por ejemplo, los ácidos fenólicos que se encuentran naturalmente en los alimentos, para lograr así llevar a cabo un entrecruzamiento y por lo tanto un endurecimiento del polímero o un control de la liberación de la sustancia activa. Otro método de entrecruzamiento es un entrecruzamiento enzimático. Se han utilizado mucho las enzimas lacasas que llevan a cabo el entrecruzamiento de los polímeros, y con ello logramos tener también un sistema de protección y un control de la liberación. Entonces, nosotros podemos tener diferentes métodos. Quizás pudiésemos posteriormente hablar de algún método en específico para llevar a cabo la formación de las nanopartículas. Esto nada más es un panorama general, y para poder nosotros decir que tenemos nanopartículas, tenemos que llevar a cabo métodos de caracterización. Uno de los primeros métodos de caracterización que realizamos en los laboratorios para poder decir que tenemos nanopartículas es la determinación del tamaño de partícula por dispersión dinámica de luz. Este es un ejemplo de un equipo que podemos utilizar para medir por dispersión dinámica de luz el tamaño de las partículas, y nos va a dar como resultado diferentes gráficas. Esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica de intensidad con respecto al tamaño de partícula, y nos está dando una distribución. En la gráfica roja que están observando nos da una distribución de tamaños de partícula. Esa distribución, por ejemplo, nos está diciendo que nuestro comportamiento es monomodal y que tiene una intensidad de aproximadamente 23
más o menos, aquí observando la gráfica donde dice distribución, nos está diciendo que tiene esa distribución y que los tamaños van aproximadamente entre los 100 y los 700 de nanómetros por la amplitud, teniendo un máximo en aproximadamente 250. Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica y nos está señalando que probablemente o tenemos un elemento para decir que sí tenemos una formación de nanopartículas. Otra propiedad que tienen las nanopartículas es que van a tener una carga superficial. Esa carga superficial es muy importante, ya que por un lado nos ayuda a que las nanopartículas no se vuelvan a juntar entre sí, es decir, que tengan una carga de rechazo, como podemos aquí observar en la figura a su mano derecha inferior, podemos observar que existen cargas positivas que se están poniendo y cargas negativas. Si todas las partículas tienen este rechazo, no se van a poner unir porque en su última capa van a tener, por ejemplo, cargas positivas y no se puede unir a otra carga positiva de otra nanopartícula y esa nos ayuda a que tengan una cierta estabilidad. Este potencial Z puede ser positivo o puede ser negativo. Podemos tener nanopartículas cargadas en su superficie positiva o negativamente. Cuanto más se aleje de cero ese potencial Z, vamos a decir que nuestra nanopartícula tiene menor probabilidad de unirse a otra nanopartícula y coalescer o flocular o tener un proceso de inestabilidad. Entonces, con eso logramos decir. Otra cosa importante para lo que nos sirve una carga superficial es para saber cómo es que la vamos a unir a la superficie de un alimento. ¿Cuál es la carga superficial que tiene un alimento? Y que, por ejemplo, una proteína, una carne va a tener una carga superficial positiva, entonces buscaremos que la carga superficial de la nanopartícula pudiese ser negativa para poder tener una mayor probabilidad de unión. Y hay otros muchos mecanismos para estabilizar las nanopartículas. Otra técnica muy importante que se emplea es la microscopía. Tenemos diferentes técnicas de microscopía, como es una microscopía electrónica. Aquí estamos viendo cómo se observan las nanopartículas. Estas son nanopartículas que fueron obtenidas en nuestro laboratorio y que tienen una característica semiesférica o esférica y se nota cómo al momento de hacer esta captura tenemos las nanopartículas que se encuentran unidas. Luego tenemos otro método que es la microscopía de transmisión, que se utiliza más para caracterizar nanogeles debido a su composición acuosa, en donde también podemos medir y ver la formación de las nanopartículas. Y lo que es una microscopía de fuerza atómica que nos ayuda, además de ver que tenemos una característica de una nanopartícula, nos ayuda a ver cómo se encuentra la superficie de esa nanopartícula y en función a eso nosotros poder estudiar cuál es su topografía, cuál es su comportamiento térmico, inclusive si es que nosotros tenemos el equipo y el software necesario para analizar la distribución por calorimetría, cómo es su comportamiento térmico, su resistencia térmica o su resistencia mecánica cuando lo vamos a utilizar en diferentes materiales. También tenemos que podemos caracterizar las nanopartículas por infrarrojo y también determinar la eficiencia de encapsulación. Cuando hablamos de la caracterización es para ver cuáles son los enlaces y cuáles son las elongaciones, si esas elongaciones de diferentes componentes nos están diciendo que tanto el polímero como la nanopartícula se encuentran en el mismo sitio y se encuentran teniendo un bioactivo. En el caso de la eficiencia de encapsulación que podemos determinar por HPLC o por espectrofotometría, dependiendo de cuál es la característica de nuestra sustancia encapsular, lo que nos va a llevar es saber cuánto bioactivo o compuesto se encuentra atrapado en una nanopartícula o en una nanofibra y cuánto de eso se expulsó o se quedó afuera. Todo aquel que se quedó afuera no vamos a poder caracterizarlo para que tenga una función al momento de ser utilizado en la conservación de alimentos. Otra característica importante es nuestra cinética de liberación.
diferentes comportamientos nos pueden llevar en qué etapa del proceso o en qué etapa del almacenamiento de alimentos vamos a estar utilizando esas nanopartículas para que cumplan esa función de conservación. Entonces, estos son parámetros muy importantes. Y por último, ya que tenemos todas nuestras nanopartículas y para poder comercializarlas, necesitamos también que esas sean estables y la estabilidad la medimos mediante refractancia difusa. Estamos viendo cómo se transmite o se retrodispersa la luz y en esa refractancia y transmisión y retrodispersión nosotros podemos ver cuál es la estabilidad y podemos ver si va a flocular, si va a coalescer, si se va a suspender, porque esta nos está diciendo cómo se comporta en un tubo todas nuestras nanopartículas. Luego, bueno, pues en función a que ya podemos aplicarlas, una vez que tenemos esas nanopartículas, existen diferentes áreas donde aplicamos esas nanopartículas. Esta figura nos sirve nada más para resaltar cómo es que se está utilizando la nanotecnología en alimentos. Si nos damos cuenta, en el área de alimentos están, algunos dicen que es el 5, entre el 4 y el 6%. En esta gráfica que les presento, se considera un 6% de aplicación de la nanotecnología actualmente en el área de los alimentos. Encontramos por ahí que el área química es la que tiene la mayor aplicación, así como el área de electrónicos. Envases, entre los envases también se encuentran todos aquellos envases que pueden ser aplicados en alimentos. Y en algunos hacen un tamiz de cuántos países hacen nanotecnología, qué empresas y qué productos están produciendo. Entonces, en el área de alimentos son 23 países aproximadamente que participan en lo que es la nanotecnología, con empresas que se dedican a la nanotecnología. 125 empresas son las que existen y, bueno, productos que de la nanotecnología actual tienen 333 productos registrados. No quiere decir que sean los únicos, son los que se han podido censar en el mundo y por lo tanto es lo que nosotros tenemos. En alimentos, ¿para qué nos van a servir las nanopartículas o los nanosistemas? Pues nos sirven para el envasado activo de alimentos, es decir, que nosotros podemos incrustar en la fabricación de un envase una sustancia activa, así como cuando decimos que tiene olor. Esa sustancia activa se puede liberar durante el periodo de almacenamiento. Por ejemplo, en los aceites esenciales nosotros aprovechamos que tienen compuestos volátiles y esos compuestos volátiles son los que tienen una capacidad antimicrobiana y por lo tanto logramos que la superficie del alimento permanezca sin contaminación microbiana por más tiempo y así alargamos su vida útil. También los podemos utilizar en el procesamiento de alimentos. Existen algunos que se registran en el área de panificación, en el área de desarrollo de sabores, en el de colores, así como también en el área de preparación de salsas y otros productos. En el área de seguridad alimentaria, principalmente se han desarrollado recubrimientos que inhiben el crecimiento de hongos. Por ejemplo, en frutas tenemos esa gran problemática cuando las queremos comercializar, o bien en el desarrollo de etiquetas que sean etiquetas inteligentes, es decir, etiquetas que sean capaces de decirnos cuando el alimento está a punto de terminar su vida útil o cuando se ha contaminado con algún microorganismo patógeno. Se puede utilizar y una de las áreas más explotadas pues va a ser el área de los nutracéuticos, también como estabilizante de emulsiones y como sistemas de control de liberación para la fabricación de envases, para la fabricación de sachets como conservadores y para la fabricación de otro tipo de productos. Aquí les pongo unas tablas donde se observan cuáles son los ingredientes nanoestructurados que existen y cómo es que estas nanoestructuras pueden ser aplicadas para mejorar la textura, el sabor, reducir la cantidad, por ejemplo, de sal, azúcar y algo muy importante, reducir la cantidad de grasa que adicionamos a los alimentos, enmascarar sabores, tenerlos como antimicrobianos. En qué etapas y en qué tipo de nanosistemas los podemos encontrar. También podemos encontrar nanofiltros, podemos encontrar nanosensores, o ahora todos
esos nanosensores nos pueden monitorear y registrar la temperatura a la cual se expone un alimento, nos puede rastrear el lugar donde lo vamos a entregar o cuánto tiempo tarda en comercializarse, es capaz de destruir algunas bacterias emitiendo gases al momento que se detecta un cambio en el entorno. Se pueden tener nanopartículas sensibles a la humedad, nanopartículas antihumectantes, nanoemulsiones, que son sistemas de liberación, todos ellos para lograr incrementar la vida útil de los alimentos. En cuanto a esto, en nuestro laboratorio hemos hecho el desarrollo de diferentes recubrimientos. Uno de los más importantes y que nos llevó a la obtención de un título de patente es el desarrollo de nanopartículas lipídicas sólidas. Esto, por supuesto, llevó mucho trabajo atrás y nosotros utilizamos nanopartículas lipídicas sólidas formadas de cera de candelilla y cera de carnaúba. Estas ceras son capaces de formar una película en la superficie de los alimentos. Una de las principales desventajas que presentó entre los años 70 y 80 la utilización de las ceras es que provocaban apoxia o inhibían la respiración de los frutos y por lo tanto estos frutos tendían a perderse por esas condiciones. Nosotros poco a poco fuimos estudiando qué es lo que sucedía con estas nanopartículas y observamos que a qué concentración de las nanopartículas podíamos lograr tener una película que no inhibiera la respiración. Si nosotros vemos la diapositiva, la micrografía que está en la parte inferior derecha, la última, vemos cómo hay nanopartículas agregadas y esas agregaciones de nanopartículas dan lugar a que el producto no pueda respirar. Entonces, estos hallazgos nos llevaron a patentar el primer recubrimiento con nanopartículas lipídicas sólidas, que posteriormente también fue utilizado en la conservación de granos, y en estos granos vimos cómo los aspergillus no se desarrollaban cuando nosotros utilizábamos un recubrimiento. Además, les encontramos otras ventajas como fue la reducción del impacto, el daño mecánico que podían tener por efecto de todas las etapas de proceso en las cuales se benefician estos granos. Entonces, todas estas cosas han sido importantes, así como también desarrollamos nanocápsulas de beta-caroteno, donde nosotros, utilizando un intercambiador de superficie raspada, lográbamos tener toda una caracterización y toda una resistencia térmica para que pudiese ser empleada en la conservación o en la aplicación de jugos. También la hemos hecho para recubrir envases con nanopartículas y tengan un mejor efecto en la conservación de los alimentos. Hemos conservado frutos frescos cortados hasta por 28 días, observando cómo es que se modifican las propiedades mecánicas, la pérdida de peso, así como el crecimiento microbiano, y eso nos ha ayudado a evidenciar cómo la nanotecnología es evidentemente una herramienta y una tecnología emergente para conservar carne, por ejemplo, en donde nosotros cuando utilizamos un envase con recubrimiento de nanopartículas de aceite de romero, logramos disminuir el crecimiento microbiano como se observa en la leche. Entonces, son muchas las cosas que se pueden hacer industrialmente. A continuación, tenemos nanofibras que también aplicamos de metina, que aplicamos a la conservación de aguacate, y vemos cómo esas nanofibras lograron también mantener mejor, por ejemplo, en el caso de la grenetina, las características del aguacate una vez que se ha llevado un almacenamiento por 6 semanas. ¿Sí? Si hablamos desde el punto de vista industrial, actualmente, por supuesto que existen muchos productos de la nanotecnología que se encuentran en el mercado. Los envases, por ejemplo, para alimentos tienen un valor de 31 billones de dólares y son todas estas empresas que les muestro a su derecha las que se dedican a comercializar, y podemos aquí destacar, por ejemplo, Tetra Pak, que en México tiene DuPont, Tetra Pak, que tienen un posicionamiento en el mercado y del cual todos tenemos probablemente algún envase donde se haya utilizado nanopartículas. Otro es, por ejemplo, el Oil Fresh,
Este es un sistema innovador que se desarrolla a base de nanopartículas que se encuentran en estas pequeñas esferas y que se pueden colocar dentro de un contenedor que va al aceite de freído con la finalidad de disminuir los componentes, las poliacrilamidas que se desarrollan cuando se reutilizan los aceites. También existen otras marcas en donde se han utilizado nanopartículas de cobre como sanitizante de superficies o el Ciredis, que es un recubrimiento a base de nanopartículas lipídicas sólidas para conservar los alimentos aplicados como recubrimientos en cítricos, en mango, en papaya, etcétera, que han podido tener buenos resultados. También se han utilizado en suplementos, se han utilizado para darles protección térmica a los micronutrientes como efectos antioxidantes y, bueno, una tecnología, todas estas empresas que se dedican al desarrollo de nanosensores, de biológicos, nanosensores de gas, nanosoportes de datos que nos hacen fácil monitorear cómo nuestro producto estuvo expuesto a diferentes condiciones, tiempo, temperatura durante su proceso de traslado. Y bueno, todo lo que son los indicadores de frescura, indicadores de humedad, los rastreadores, los que checan la frescura en el punto, ¿sí? Todo esto ha sido posible y gracias a que pues, la nanotecnología en el área de alimentos ha avanzado considerablemente, se tienen ya algunos aspectos regulatorios en relación a las aplicaciones de la nanotecnología en los alimentos, tanto para alimentos como para uso animal. Y bueno, pues estas son algunas de las regulaciones que se tienen. Recientemente en el 2018 salió otra modificación a la del 5 de agosto y así poco a poco vamos avanzando. En nuestro país se toma la ISO 229 para considerarla con respecto a lo que tiene que ver con las definiciones de la nanotecnología. Y bueno, pues en conclusión, pues tenemos que existen muchos desarrollos, como pueden ser nanofibras, todas las alternativas que nosotros podemos considerar para la conservación y estabilización de alimentos. Falta todavía todo lo que tiene que ver con los sistemas híbridos que tienen nanopartículas orgánicas e inorgánicas, como puede ser el boro, el calcio, que pueden ser ya utilizadas para darle resistencia térmica. Y bueno, vendrán muchas más aplicaciones para la conservación que sustituirán a los desarrollos actuales y se aplicarán en aditivos de origen natural cada vez más y se lograrán estabilizar utilizando sistemas nanoestructurados. Pues muchísimas gracias. Cualquier pregunta, con mucho gusto la podemos responder. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Muy interesante su charla, doctora, y muy importante la aplicación de esta nanotecnología sobre alimentos. Entonces, una pregunta dice, ¿la energía cinética entre las partículas de una misma sustancia influye en sus propiedades? Bueno, sí, toda la energía cinética de esa sustancia va a ser modificadora sobre todo de la estabilidad de la sustancia y si hablamos de nanopartículas, esa energía cinética nos va a hacer que existan mayor probabilidad de coaliciones entre las partículas y se modifiquen las propiedades. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo se logra disminuir el tamaño de partícula a escala nanométrica de una sustancia? Bueno, se logra disminuir, disminuyendo la concentración de, por ejemplo, del polímero que estés utilizando, disminuyendo esa concentración y además aplicando fuerza, por eso tenemos los procesos de homogenización, donde aplicamos altos esfuerzos cortantes. Te puede servir un molino coloidal para disminuir ese tamaño de partícula y esa fuerza mecánica va a provocar una reducción en el tamaño de las partículas. También los molinos de bola pueden servir para romper, así como rompemos cuando disminuimos, cuando hacemos, por ejemplo, un pan, nosotros cernimos, por ejemplo, la harina, la hacemos pasar por una malla de diferente diámetro y para eso se requirió una fuerza de ruptura del trigo para obtener esa harina, como ejemplo.
Entonces, cuando lo hacemos a talla nanométrica, por eso nos auxiliamos de un ultrasonido, de un homogenizador a alta presión o de un alto esfuerzo cortante para lograr esa reducción del tamaño de partícula. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta dice, pensando, por ejemplo, en tratamientos oncológicos, quimioterapia y sus efectos sobre todas las células, ¿se está aplicando nanotecnología actualmente? Creo que es la tecnología que más se aplica. Se utilizan diferentes compuestos inorgánicos, paladio, para hacer estos tratamientos, cadmio, para hacer estos tratamientos oncológicos en sustancias de talla nanométrica. Se utiliza la inmunoterapia. Esa inmunoterapia también hace que a la superficie de las nanopartículas se adhieran diferentes componentes de RNA y diferentes compuestos inorgánicos que nos ayudan a vectorizar. No soy experta en el área médica, pero sí sé que eso es lo que se está utilizando y si nos damos cuenta, por fortuna para todos los que alguna vez han padecido cáncer, pues son más probabilidades de éxito si se detecta en una etapa temprana, debido a que ya se han vectorizado mejor y también los efectos secundarios se han ido reduciendo, porque antes la probabilidad de matar a todas las células buenas y malas era mayor. Ahora lo hemos ido reduciendo un poquito y con eso logramos mejores efectos. Pero sí es una de las áreas donde más se utiliza. Ok, muy bien, doctora. Hay otra pregunta que me imagino que es de la misma persona. Dice, disculpe, quizá no escuché si fue mencionado cómo elegir el tipo de preparación. ¿De qué depende, por ejemplo, el uso de botón y top? Estoy buscando información de nanotecnología y oncología y estoy confirmando el interés de investigar en ello. Ok. Y manda, obviamente, estas preguntas te las vamos a hacer llegar a ti también, pero manda también una liga que es donde ella está buscando. Ok. Bueno, efectivamente, para cuando nosotros vamos a elegir un método de preparación de nanopartículas, va a depender siempre de qué materiales tengamos para hacer esas nanopartículas. Si tenemos, por ejemplo, proteínas, vamos a utilizar un método térmico porque necesitamos desnaturalizar un poco esa proteína, o bien modificadores de pH porque necesitamos esas modificaciones que puede ser un método de coacervación, o podemos utilizar un método de salting out para agregar algún ion y ese ion también nos va a modificar las propiedades de esa nanopartícula que nosotros tengamos. El otro factor es hacia dónde lo vamos, si hablamos de terapias de cáncer, hacia qué órgano vamos a dirigir esa nanopartícula, ya que su composición superficial dependerá de las características del órgano, de la membrana o del tejido donde nosotros lo queramos vectorizar o hacer llegar, donde cumpla mejor su función. Esas son algunas de las características. La otra, bueno, de qué polímero disponemos, si queremos desarrollar técnicas verdes para poder tener esas nanopartículas o métodos menos agresivos. Eso nos lo va a ir diciendo todo lo que nosotros vayamos investigando con respecto al tipo de cáncer o al tipo de célula a donde nosotros queramos vectorizar. Como les vuelvo a repetir, no soy experta en el área médica, pero si lo conjuntamos con lo que sucede con los alimentos, pues todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta. Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta más dice, en el caso de la caracterización por espectroscopía de infrarrojo, ¿la muestra necesita algún tratamiento? Esto por el hecho de los cambios en los picos que muestran con nanopartículas y los que no lo tienen. Ok, bueno, como sabemos, dependemos también del tipo de espectroscopio que tengamos para realizar las pruebas. Generalmente tratamos de eliminar el agua que se encuentra presente mediante liofilización para evitar que esa nos esté interfiriendo en las propiedades que nosotros, bueno, más bien en el espectro que nosotros vamos a obtener.
Además, nosotros tenemos que tener como referencia los componentes de nuestra nanopartícula. Es decir, por ejemplo, si utilizamos almidón para hacer nanocristales, generalmente se utiliza almidón, necesitamos meter en obtener el espectro de nuestro almidón, obtener el espectro de nuestro glicerol, si es que utilizamos glicerol como estabilizante o tensoactivo. Necesitamos obtener el espectro de la sustancia activa que estamos introduciendo y después obtener el espectro de la nanopartícula que conjunta todos los componentes. Sus elongaciones, sus enlaces nos van a dar como resultado si estos se encuentran integrados, si no se volatilizó, si no se eliminó durante el proceso de formación de la nanopartícula. Pero si necesitamos mínimo eliminar el agua en la mayor parte de los casos, hay espectroscopías que ya nos permiten meter muestras húmedas, pero pues sí tenemos que eliminar cualquier factor que nos haga ruido con respecto a esto. Ok, muchas gracias. Otra pregunta más dice, ¿se puede usar espectroscopía Raman en la caracterización de nanopartículas? ¿Con la cinética de liberación se puede determinar el tiempo de vida media de estas nanopartículas en los alimentos? Y bueno, muchas gracias y muchas felicitaciones por su conferencia. Ay, muchas gracias. Mire, sí podemos utilizar, bueno, de hecho utilizamos espectroscopía Raman para determinar la vida media de los componentes que estamos encapsulando, ya que podemos hacer un seguimiento en función al tiempo de cuáles van a ser las moléculas que aún se encuentran presentes. E inclusive, bueno, en los alimentos, aunque es un sistema multicomponentes, podemos hacer ese seguimiento para ver cuál es el tiempo de vida media de la molécula en la superficie del alimento. Claro que se puede utilizar y nos podemos también auxiliar de microscopía confocal. La microscopía confocal nos ayuda teniendo sustancias fluorescentes que nos permiten ir también dando seguimiento a cuántas nanopartículas se encuentran todavía en la superficie de los alimentos o en la superficie de un envase. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones también. Dice, muchas felicidades. La siguiente dice, excelente plática. Felicidades, doctora Zambrano. Pregunta, ¿hay recubrimientos de los tipos que menciona que representan algún riesgo para la salud? Bueno, hay dos aspectos importantes. La talla nanométrica en los alimentos, por supuesto, puede representar un riesgo en la salud y por ello es que les comentaba al principio de la plática que en el área de materiales se consideran de los 10 a los 100 nanómetros y que nosotros en el área de alimentos estamos entre los 100 y los 500 nanómetros aproximadamente, precisamente porque se han realizado estudios y se ha observado que si las partículas son muy pequeñas, tienen el riesgo de pasar a torrente sanguíneo. Y muchas veces no se ha investigado cuál es el efecto que se va a tener a futuro con las interacciones de esas nanopartículas. Entonces, ese es uno de los cuidados que debemos de tener. El otro es que deben de ser preparadas con sustancias GRAS, que son generalmente reconocidas como seguras por la FDA y por eso se está trabajando mucho en la normalización de esas sustancias, ya que también el tamaño va a influir en las interacciones con nuestro tracto intestinal y con la absorción que se pueda tener. Entonces, riesgos sí hay y muchos todavía hay que elucidarlos. Ajá. Claro. Muchas gracias, doctora. Otra más dice, ¿cuál es el potencial de uso de la nanotecnología en la industria láctea? Bueno, en la industria láctea se está utilizando ya como estabilizante de bacilos, de microorganismos para bebidas fermentadas. Se está utilizando para estabilizar crema, yogur, algunas otras salsas que llevan productos lácteos se están utilizando para ese tipo de cosas. También se está utilizando, por ejemplo, para disminuir el enranciamiento de las leches que se encuentran en polvo. Algunas, sobre todo, podemos decir las leches deslactosadas, al tener menos contenido de lactosa o las leches descremadas, van a tener también mayor probabilidad
de oxidación. Contrario a lo que pensamos, muchas veces decimos, bueno, pues si le quitaron los lípidos va a tener menos rancidez, pero como que la concentración mínima de lípidos y el tamaño de partícula que se disminuye en una leche descremada es lo que hace que también tenga mayor área de exposición, y también se están utilizando para eso. Ok, muchas gracias, doctora. Otra más dice, gracias a nivel normativo mexicano, ¿qué avance tenemos para poder ser usada la nanotecnología en aditivos y activos? Bueno, hasta la fecha sí hay normalización, ya tenemos que declarar si estamos utilizando sustancias de talla nanométrica. Como les comentaba, ya hay una ISO con respecto a todos los componentes de esta talla. Todavía los estamos manejando muy en general de materiales de talla nanométrica. Nos basamos en lo que menciona FDA y que todos los aditivos al menos se encuentren en el acuerdo de aditivos y en las concentraciones que están en el acuerdo de aditivos. No se permite el empleo de sustancias que no estén en ese acuerdo como aditivos. En lo que tenemos que avanzar mucho es en la normatividad con respecto al empleo de sustancias naturales, porque a pesar de que pues, sean naturales, también pueden tener efectos tóxicos. Pero sí se ha avanzado, sí hay un avance, todavía no hay una norma específica, pero se está avanzando en la preparación de estas normas. Ya hay un proyecto de norma con respecto a la utilización de sistemas de talla nanométrica. Muchas gracias. Hay mucha participación por parte de la audiencia. Otra más dice, buenas tardes. Primeramente, felicidades por su excelente presentación. Y la pregunta es, ¿qué alimentos considera usted que falta por estudiar utilizando la nanotecnología? Mire, si hablamos, por ejemplo, nosotros de México, pues todos nuestros productos endémicos, o sea, ya hay estudios, ya se empieza a avanzar, pero pues nosotros tenemos, por ejemplo, el soconostle, tenemos pues incluso muchas cactáceas, tenemos pitayas, tenemos muchos alimentos que pueden ser estudiados desde el punto de vista nanotecnológico, muchos subproductos que podemos utilizar a nuestro favor para tener aditivos de origen natural. También tenemos que avanzar un poco más en lo que es la inhibición del crecimiento de hongos, por ejemplo, en productos que son los que generan altas pérdidas de alimentos, como son, pues, la atracnosis, la podredumbre gris, todo ese tipo de enfermedades en las cuales tenemos que avanzar, y hay muchas cosas todavía por hacer, hay muchas cosas por probar en el área de la nanotecnología. Muchas gracias, doctora. Dice otra más. Buenas tardes. ¿Existe alguna nanotecnología aplicada a sabores y colores alimenticios? Sí existe. Se está trabajando, bueno, en nuestro país, cada uno vamos haciendo investigación en el área de alimentos, en Querétaro, en el CIAT, en todos, hay investigación sobre los colorantes para disminuir y estabilizar los colores a talla nanométrica, utilizando principalmente nanopartículas metálicas, pero se trabaja en la aceptación de estas nanopartículas desde el punto de vista de consumo directo en alimentos. En envases hay muchísimo. En el consumo directo es donde tenemos que estabilizarlas utilizando, por ejemplo, cobre, que las dosis mínimas deben de ser consideradas en su preparación. Entonces, sí hay en colorantes, en saborizantes hay muchísimo, porque se ha visto que las nanopartículas contribuyen a potencializar el sabor dependiendo de la pared con la que las conforman. Por ejemplo, se ha visto que la utilización de goma xantana en la preparación de sabores los intensifica y los hace que se mantengan por más tiempo. Muchas gracias. Preguntan también otra vez sobre productos lácteos. Dice, ¿se podría generar algún tipo de película para conservar quesos? Sí, de hecho ya, por ejemplo, el IRTA, que es el Instituto de Transferencia Tecnológica de España, ya tiene algunos recubrimientos patentados para, precisamente para quesos, para acelerar la maduración, para mantener la calidad enzimática de la superficie del queso, para mantener los microorganismos. Ya existen algunas aplicaciones. Gracias, doctora. Otra más dice, ¿es viable como método de conservación para exportar frutas o verduras?
Sí ha sido viable, de hecho tenemos algunas relaciones con algunos empresarios que trabajan con fresa. Hemos desarrollado algunos sachets, o algunos otros que trabajan con higos. Hemos hecho algunos desarrollos y sí pueden ser utilizados para la exportación de frutas. Los hemos hecho en sachet porque obviamente no existe una homogenización en la regulación internacional del uso de la nanotecnología. Y por eso muchos se van por los envases o por las aplicaciones en esponja para evitar que estén como ingrediente en el alimento. Gracias, doctora. Dice, en nanopartículas aplicadas en cultivos, ¿qué tan viables son para su uso? Bueno, de un área que está realmente en potencial crecimiento es precisamente la aplicación de la nanotecnología para regular o, por ejemplo, conservar los aspectos de la semilla, el crecimiento, el vigor de las plantas, utilizarlos como fungicidas naturales. Hay mucho sobre estos aspectos y que se están trabajando. Digo, tampoco es mi área de conocimiento específica, pero sí sabemos que existen muchos, porque cuando uno trabaja en esto de la nanotecnología, mucha gente nos vamos acercando y nos vamos dando cuenta de lo que otras personas aplican. Y sí hay mucho en cuanto a nanofertilizantes, nanoagroquímicos y ¿cómo se dice? Nanoinsecticidas. Y donde se pretende utilizar, bueno, se están utilizando sustancias de origen natural. Ya, por ejemplo, en los nanoinsecticidas ya habían empleado, no me acuerdo cómo se llaman las cosas que cuelgan para evitar que se acerquen las moscas de la fruta. Entonces ya hay estudios donde se han nanoencapsulado para que los componentes volátiles contribuyan a que no se acerquen a los plantíos y se disminuya pues la infestación de larvas por la mosca mexicana de la fruta. Muchas gracias, doctora. Este es muy particular. Dice, sabemos que en la compra de refrescos a base de pulpas hay que agitarlo previamente. ¿Cómo podría la nanotecnología ayudar a evitar esta sedimentación? Ok, pues formando un sistema coloidal, utilizando, obviamente tenemos que utilizar estabilizantes. Ya hay muchas saponinas estabilizantes naturales que se pueden pasar, por ejemplo, por microfluidización. Al pasarlas por microfluidización, logramos tener un sistema coloidal más estable, que es, por ejemplo, lo que se hizo con el jugo de zanahoria, que es un ejemplo típico de microfluidización y adición de aditivos de estabilizantes en un sistema coloidal. Ok. Y esta otra habla sobre toxicidad. Pregunta precisamente, al aplicarse en alimentos, ¿qué información se tiene sobre la toxicidad de las nanopartículas? Ok. Cada día se ha trabajado más en esta toxicidad y la toxicidad va relacionada tanto con el componente de la pared de las nanopartículas o de la nanofibra, como con la sustancia activa. Cuando hablamos de sustancias naturales, tenemos que hacer primero estudios de citotoxicidad para poder, en primer lugar, descartar que sean potencialmente citotóxicas. Después de eso, al formar las nanopartículas, las interacciones de esas nanopartículas con la sustancia activa también pueden dar lugar a sustancias que puedan ser citotóxicas. Entonces, esos estudios se tienen que realizar sí o sí para saber si tienen algún efecto negativo en la incorporación en los alimentos. Pero ya hay muchísimos estudios y muchísimos avances. Así como ha avanzado la nanotecnología en la preparación, ha avanzado en la toxicidad. A la par, prácticamente, ¿no? Sí. Esta pregunta creo que ya de alguna manera se ha contestado, pero la voy a formular. Dice, muchas gracias por la presentación tan interesante. ¿Podría, por favor, decirnos en qué consiste en particular la regulación del uso de nanotecnología? ¿Qué organismo en México es el encargado de hacer cumplir estas regulaciones? Gracias. Bueno, la regulación en nanotecnología la hace a través de la FDA
Como puse en una de las diapositivas, empezó apenas a considerarse en 2007, hubo una reunión en 2011, la Comunidad Económica Europea también ya tiene su normalización y regularización, y básicamente pues en esas nos empezamos nosotros a basar para hacer una regulación. En México, COFEPRIS es la encargada de ver que se cumplan con las regulaciones de todo lo que usamos para la conservación de los alimentos, pero pues todavía es un poquito holgada, todavía no hay algo muy cerrado en específico y todavía se abocan a los ingredientes que componen las nanopartículas. Pero vamos avanzando, de eso no nos cabe la menor duda. Sí, seguro. Bueno, ok. Y hay otra, dice, ¿hay alguna normativa para nanocápsulas en nutracéuticos? Sí, hay normativa, la emite la FDA, tiene también, como les comentaba, la Comunidad Económica Europea, están enfocados tanto al nutracéutico que estamos utilizando y cómo lo estamos declarando, y su función, así como la talla de partícula que este tiene. Ok. Dice, ¿cuál es la diferencia de aplicación si el alimento es sólido y líquido? La diferencia de aplicación, bueno, en el caso de los alimentos sólidos, salvo que sean polvos, en el caso de los polvos tendríamos que utilizar nanopartículas obtenidas por secado por aspersión. Esas nanopartículas pueden incorporarse fácilmente a alimentos sólidos. Si tenemos alimentos semisólidos, como suelen ser la mayoría de los alimentos, porque todos tienen un contenido de humedad, los podemos aplicar por inmersión, por aspersión, en película o por inyección. Por ejemplo, en carnes que tengamos que hacer, utilizamos inyectores como cuando hacemos el curado o marinado y con eso logramos incorporar las nanopartículas. Ok, muchas gracias, doctora. Nos quedan unos 4 minutitos más y creo que tenemos como 5 preguntas, así es de que y son cortitas. Vamos a decirlas de una vez, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia de aplicación si el alimento es sólido o líquido? Ya lo dije, ¿verdad? Perdón. ¿Cuál es la presentación final de los compuestos nanotecnológicos sólidos, oleosos, líquidos o cuál? Ok. Generalmente, bueno, para disminuir la carga de distribución sobre todos los productos, se prefieren que estos estén deshidratados. Se pueden deshidratar por aspersión, se pueden deshidratar por liofilización. Obviamente el costo va a depender de la técnica que utilicemos para llevar a cabo el secado. Ahora ya existen nanosecadores por aspersión. Eso tiene que ver con el tamaño de las boquillas, a qué tamaño asperjamos las gotas, si es que es en un disco, y esas pequeñas gotas puedan lograr mantener la estabilidad de esas nanopartículas, así como también el vehículo que utilicemos. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado maltodextrinas, y esas maltodextrinas, a pesar de que nos hacen nanopartículas globulares más grandes cuando utilizamos secado por aspersión, al momento de redispersarlas, volvemos a obtener tamaños de partícula de talla nano con un incremento de alrededor de 50 nanómetros de tamaño de partícula. También, si las vamos a incorporar directamente en forma líquida, ya las podemos comercializar de esa manera. Entonces, no hay mucho más allá que la carga que nos genera el poderlas distribuir y la menor estabilidad si las tenemos en forma acuosa. Ok. Muchas gracias, doctora. Otra más dice, ¿cuáles son las ventajas de utilizar polímeros naturales? Pues los polímeros naturales vamos a saber que tienen menor efecto al momento de que nosotros consumamos el alimento. No tenemos que buscar mucho sobre las vías de eliminación. Cuando nosotros utilizamos polímeros sintéticos, tenemos que evaluar en qué se va a transformar, cómo lo va a digerir nuestro organismo, cómo lo va a eliminar a través de orina, qué efecto va a tener en el hígado. Entonces, al tener polímeros naturales y más todos aquellos que ya se encuentran comúnmente en los alimentos, vamos a tener mayor compatibilidad, como ya lo mencioné, y menor toxicidad. Ok, la siguiente pregunta es casi que para usted directamente, ¿no? Dice, felicidades a la doctora María, excelente trabajo. ¿Cuáles son las consideraciones del uso de polímeros
nanoestructurados extraídos y dopados con nanopartículas de plata para la prevención de carnes? Esa es la pregunta. Y ahora ahí va el comentario la chamba para usted, doctora. Dice, soy profesor investigador en la DCI de la Universidad de Guanajuato. Hemos desarrollado estos polímeros extendidos y me gustaría colaborar con la doctora María para determinar su posible aplicación. Gracias. Pues no sé, que nos diera su nombre o le damos sus datos para que se ponga en contacto con usted, doctora. Con muchísimo gusto. O sea, pero me perdí la pregunta, era ¿cuál era la de los polímeros? El uso de polímeros nanoestructurados extendidos y dopados con nanopartículas de plata para la aplicación para la conservación de carnes. Ok, específicamente en la conservación de carnes, sobre todo si hablamos de carne fresca, la podemos utilizar. El hecho de que sean nanoestructurados nos va a ayudar a que se disminuya la concentración de plata presente y que puede interactuar con la carne. Sin embargo, debe de ser utilizada únicamente como un medio de desinfección o, en el caso de utilizarlo de otra manera, en un recubrimiento no comestible, o sea, en una envase, ya que existen limitaciones para incorporar plata en los alimentos. Pero sí se puede utilizar como desinfectante, como conservador superficial para después el posterior manejo de la carne. Ok. Muchas gracias, doctora. Bueno, es la doctora Patricia Olmos Moya de la Universidad de Guanajuato. Ok, pues con muchísimo gusto que se ponga en contacto conmigo y claro que nos interesa participar. Por ahí puse mi correo luz.zambrano@unam.mx. Ok, gracias. Otra más. Dice, ¿los nanogeles ya se han aplicado en alimentos? Es la pregunta. Si es así, ¿nos podría proporcionar ejemplos? ¿Qué técnicas para evaluar la estabilidad, vida de anagel en particular, de partículas en un alimento se han estudiado? Ok, los nanogeles creo que son los últimos, o sea, antes, o sea, si buscamos artículos o referencias o patentes, todo el tiempo los llamamos nanopartículas. Tendrá algunos 5 años que los empezamos a llamar nanogeles. Esto va cambiando las definiciones, pero todos han empleado nanogeles de quitosano, nanogeles de ceína, nanogeles de almidón, nanogeles de pectina. Existe mucha información de aplicaciones en alimentos. Se han aplicado en hamburguesas, en carnes, en películas para protección de cárnicos. Se han aplicado quitosano, por ejemplo, en micropartículas para la conservación de frutas, de vegetales. Se han aplicado para incorporarlas en suspensiones o salsas, en salchichas. Se han utilizado los nanogeles de almidón. Estos pueden ir con aceites esenciales, con extractos. Y cuando nosotros los incorporamos, lo que queremos probar es que realmente incrementan la vida útil. La vida útil, ¿qué medimos? Pues medimos en primer lugar el crecimiento microbiano. Si son, por ejemplo, carnes, no debemos de tener patógenos, por supuesto, entonces medimos el crecimiento de las bacterias acidolácticas, medimos los cambios de textura, los cambios de pH que son indicativos de cualquier degradación, medimos cómo se va dando la cambio de lipoxidación, como puede ser por el ácido tiobarbitúrico. Si hablamos de frutas, podemos medir la textura, evolución de la textura, evolución también del crecimiento microbiano. Esa es una de las primeras parámetros que tomamos para la determinación de vida útil. Entonces, son toda la secuencia de cuáles son los parámetros más importantes que consideramos que van a deteriorarnos ese producto, que incluyen color, textura, cinéticas de cambio de polifenoles, de lipoxidación. Ok, vamos a darle las últimas 2 preguntas. ¿Qué tan seguros son la implementación de nanopartículas metálicas en envases para los alimentos?
directamente o directamente a los alimentos? Ok, en los envases están totalmente aceptadas las nanopartículas de plata, nanopartículas de cobre, nanopartículas de selenio. Utilizamos nanopartículas o morillonitas o arcillas, pues, que son, o boratos, que son para darle mayor resistencia tanto mecánica como térmica a los envases, sobre todo aquellos que ahora tenemos que preparar para que sean biodegradables, que son a base de celulosas o de almidones. Los reforzamos con nanoarcillas y esas nanoarcillas nos ayudan a que tengan una mayor resistencia mecánica, térmica, que no se deformen con tanta facilidad. En cuanto a las aplicaciones de las nanopartículas inorgánicas directamente a los alimentos, existen limitaciones, sobre todo por las dosis diarias recomendadas de ciertos micronutrientes, porque no todos los minerales o los inorgánicos que utilicemos van a ser micronutrientes y van a ser aceptados por nuestro organismo. Entonces, pueden ser el selenio, el calcio, el boro, el zinc, que sí son micronutrientes y que al ser utilizados en nanopartículas se emplean en muy pequeñas concentraciones. Eso sí pueden ser, pero si tenemos paladio, plata, oro, pues tendrán que ser únicamente para terapias, por ejemplo, pues del cáncer muchas veces se aceptan porque pues o me la pongo, de todos modos voy a morir, ¿no? Pero en alimentos en general son los inorgánicos que se pueden aceptar. Muchas gracias, doctora. Bueno, hay muchas felicitaciones. Gracias a la Sociedad Química de México y a la doctora por compartir. Muchas felicidades por su área de trabajo, doctora. ¿Qué tan caros son los productos con nanopartículas y cuál diría usted que es el producto más económico? ¿Qué tan caros son? Bueno. ¿Qué tan caros son? Obviamente, pues dependemos del ingrediente que nosotros queramos encapsular. Por ejemplo, las nanopartículas que se aplican como recubrimiento tienen un costo aproximado de producción de producción como de 90 pesos. Si le damos un margen de ganancia, podrán estar comercializarlos entre los 140 pesos por litro de nanopartículas, y estas nanopartículas pueden servir para recubrir hasta 300 kilogramos de fruta. Entonces, siempre va a depender de qué tan caro es mi sustancia activa. A veces es como en los medicamentos, la sustancia activa y el vehículo pues van a ser lo que nos va a dar el precio. En el caso de los alimentos, por eso tratamos de hacerlo de productos naturales para que no se nos eleven mucho los costos. Entonces, realmente no puede representar más allá del 1% del valor del producto. Ok. De nuevo, felicitaciones. Y dice, ¿qué usos de nanotecnología, qué usos hay de nanotecnología en precosecha? En precosecha, bueno, como les decía, en precosecha pues está en todas las aplicaciones agronómicas. Acuérdense que ahora también al follaje se le aplican por aspersión diferentes sustancias de talla nanométrica que tienen como función mantenerse un poco más de tiempo en el aire antes de expulsar y la sustancia activa y quedar en la superficie de las hojas o de los frutos que se encuentren presentes, y con ello incrementar el tiempo de vida útil. Existen esas aplicaciones, existen aplicaciones en los mismos recubrimientos que se aplican para los frutos y para las hortalizas, para protección de raíces. Existen, si buscamos por ahí nanoagroquímica, vamos a encontrar muchísimas aplicaciones de la nanotecnología. Ok, dice, ¿cómo influye en la contaminación? ¿Se pueden considerar biodegradables? Sí, son preparadas, bueno, en el área de alimentos son biodegradables. Para que puedan ser consumidas deben de ser biodegradables y sobre todo deben de ser digeribles por el tracto digestivo humano. Si no son digeribles, no deben de provocar ningún daño. Por lo tanto, más bien la contaminación debe de estar y es en lo que se está trabajando en los métodos de preparación. Por eso estamos tendiendo a la preparación
por métodos verdes para así disminuir esa contaminación, o con métodos amigables, porque hay una de las, por ejemplo, de los errores es que la homogenización a alta presión obviamente también tiene un mayor gasto energético. Y por eso se está optando por tener una homogenización por ultrasonido que es en menor tiempo y con un menor gasto energético. O bien también la utilización de la extrusión, que se considera una tecnología más amigable con el medio ambiente. Justamente la última pregunta habla de eso. Dice, muchas gracias, muy interesante. ¿Tienen estudios con nanomateriales obtenidos de extractos vegetales? Y entre paréntesis pone química verde. Si es así, ¿cómo ha sido su eficiencia? Estamos empezando a trabajar, precisamente estamos desarrollando una línea de utilización de subproductos empleando polifenoles de diferentes productos alimenticios y péptidos obtenidos de los subproductos de la malta, de la industria cervecera. Pero realmente estamos utilizando técnicas de radical libre, utilizando ácidos fenólicos para preparar por métodos más verdes las nanopartículas, pero apenas estamos incursionando en todo ello. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que la audiencia disfrutó demasiado, bueno, su plática, y esto se vio reflejado en la cantidad de preguntas que nos hicieron. Pues no nos queda más que darle las gracias por compartir con nosotros. Le vamos a entregar de manera virtual un reconocimiento de la Sociedad Química de México. Entonces me voy a permitir leerlo. La Sociedad Química de México AC otorga el presente reconocimiento a la doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza por haber impartido la conferencia en línea Nanotecnología en la Industria Alimentaria, 9 de noviembre del 2022, y lo firma el presidente nacional de la Sociedad Química de México, el doctor Eduardo Cuevas González Bravo. Muchas gracias, doctora, por su participación, y seguramente va a haber mucha intercambio de información entre la audiencia y usted. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por escucharme, aunque fue un tiempo muy corto. Quizás pensé que ya me quedaba menos tiempo para presentar, y pues quizás si están interesados podemos armar cualquier otra cosa más a detalle, con algún punto específico que le soliciten a la sociedad. Con muchísimo gusto. Agradezco a toda la audiencia su atención. Gracias, doctora, y pues nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias. La Sociedad Química de México les da las gracias por su participación, y los esperamos ver en el próximo webinar. Muchas gracias. Saludos a todos.